apenas. La bioquímica es una rama de las ciencias biológicas que tiene por objeto el estudio de los componentes químicos del organismo, su acción y sus efectos. Esta bioquímica es rama de las ciencias biológicas. Se denomina también ciencias de la vida o bioquímica de la vida. Ya vamos a ir explicando cada una de ellas. Primeramente nos indican que la bioquímica es rama de las ciencias biológicas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se trabaje, se investigue, se realiza con los seres vivientes, no con los humanos, seres vivientes, es rama de las ciencias biológicas. La bioquímica, por lo tanto, es una rama de las ciencias biológicas. ¿La agronomía será rama de las ciencias biológicas o no? ¿Qué dicen? Estudia las plantas, son seres vivos. Veterinaria es también rama de las ciencias biológicas. Entonces, todo lo que se trabaje, se estudie, se investigue con los seres vivientes es rama de las ciencias biológicas. La vida, bioquímica, es también, por lo tanto, una rama de las ciencias biológicas. Pero estamos diciendo ciencias. ¿Y qué es ciencia? ¿Qué es un hecho científico? Porque si repetimos qué es ciencia, ¿tiene alguna duda usted? Sería conveniente que no interrumpa la clase, ¿no? Bueno. Les decía entonces que es importante tomar en cuenta que cuando se habla es una ciencia, es un hecho científico, muy de memoria decimos, pero ¿por qué se dice que algo es un hecho científico o es una ciencia? Porque es verificable. Bajo las mismas condiciones tiene que salirnos el mismo resultado. No tenemos que estar haciendo a cada momento la misma operación. Ya sabemos qué resultado nos va a dar. Podemos empezar por lo más obvio. Reitero, bajo las mismas circunstancias. Acá tenemos un determinado hecho. ¿Ya? Las circunstancias van a ser iguales, el medio externo, todo lo que quiera. Ahora, fíjense, si nosotros juntamos, como más obvio, dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? Más una de oxígeno, ¿qué nos va a dar de resultado? Agua. Agua. Ya sabemos que nos va a dar agua. ¿Será necesario volver a repetir acá? Cada vez que necesitamos juntar dos moléculas. No, ya sabemos. ¿Y por qué ya sabemos? Porque ha sido verificado. Se ha hecho 100 veces y ha dado el mismo resultado. Es un hecho científico. Por eso se dice.
Se considera un hecho científico una ciencia cuando su contenido es verificable. O sea, no es necesario cada vez que se haga volver a repetir, porque ya está claro. Por eso es un hecho científico. Entonces, es una rama de las ciencias biológicas. ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que va a estudiar? A los componentes del organismo. ¿Ya? Va a estudiar a los componentes. Tiene calcio, potasio, cloro, proteínas, lípidos, contenido. ¿Ya? Pero también nos va a indicar qué acción produce. ¿Ya? ¿Qué acción van a producir en el organismo? Los hidratos de carbono, ¿qué acción? Son los encargados de darnos energía. Nos dice qué acción van a tener. Y lógicamente, qué efecto. Por eso que esa es la definición. Ahora se llama ciencias de la vida, se llama la bioquímica de la vida. Bio, vida, química, los elementos, los compuestos. Entonces, es también la ciencia de la vida o la química de la vida. Bien. Ahora acuérdense, todo lo que está dentro del organismo, todo lo que está, se llaman componentes, componentes del organismo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir viendo con la secuencia lógica de la complejidad, lo más simple, lo más complejo, vamos a ver qué componentes importantes tiene el organismo para desarrollar las funciones compatibles con la vida. Si no hubiera esas funciones, no sería compatible con la vida. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser aquellos componentes más simples, más sencillos? Van a ser los elementos. ¿Ya? Entonces, los elementos. ¿Qué vamos a hablar de los elementos? Lo primero. ¿Qué son los elementos? No se olviden. ¿Qué son los elementos? Bueno, entonces, los elementos son los componentes más simples del organismo que por reacciones bioquímicas, no pueden subdividirse. Estos elementos son de carga eléctrica neutra. Entonces, para ver nosotros los elementos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, los más simples no están unidos a nada. Pueden tener o tienen, si se quiere, el mismo tipo o categoría de moléculas o átomos. Ya voy a explicarles. Y no tienen una carga eléctrica activa. También voy a explicar. Como estamos indicando que estos elementos son los más simples y que por reacciones bioquímicas
no pueden subdividirse en otros subelementos, no pueden. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, ¿sí? Bien. El oxígeno, si lo dividimos, ¿qué nos va a dar? Nada nos va a dar. Si tenemos 4 moléculas de oxígeno, ya, lo dividimos, vamos a tener 2 moléculas de oxígeno. Si los seguimos dividiendo, vamos a tener una molécula de oxígeno. Pero en este caso, sigue siendo oxígeno. ¿Ya? Gran cantidad de oxígeno, menos, menos. Pero no va a haber un momento en que deje de ser oxígeno. Entonces, estos son los elementos, aquellos componentes del organismo que por reacciones bioquímicas no pueden subdividir. Por reacciones atómicas sí, voy a mencionar algo, pero por reacciones bioquímicas no pueden subdividir. Por eso son los elementos considerados los más simples. Ahora, hemos mencionado también que tienen carga eléctrica neutra, que no tienen carga eléctrica. Esto es importante que tomen en cuenta, ¿ya? Porque vamos a ir mencionando. Ahora nos iremos un poquito a lo que hemos indicado ya. Atómicamente, un elemento está constituido por otros componentes. Reitero que por reacciones bioquímicas no se puede subdividir, pero por reacciones atómicas se sabe que está compuesto por varios componentes estos elementos. ¿Cuáles pueden ser? Estos elementos van a estar constituidos exactamente como es el universo. Exactamente como es el universo. Hay un núcleo, que es el Sol, y alrededor del Sol están girando por diferentes órbitas los planetas. La Tierra, Neptuno, Plutón, Marte, etc. Están girando alrededor. Esta es exactamente la estructura de un elemento desde el punto de vista atómico, de sus átomos. Ahora fíjense, ¿por qué ay, creo que está haciendo calor, Bueno, entonces, ¿cómo está constituido el átomo que va a dar origen a los elementos? Por un núcleo y las otras. ¿Qué contiene el núcleo? El núcleo va a contener protones y neutrones. El núcleo contiene protones y neutrones. Acuérdense, hemos mencionado que tiene carga neutra o no tiene carga, ¿no? El elemento. ¿Por qué? Los protones son positivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen carga eléctrica positiva, los protones.
Los neutrones, ¿qué carga tendrán? Negativa. Nada. Porque dice neutron. Los neutrones no tienen carga eléctrica. ¿Ya? Los dos están en el núcleo. Y en las órbitas fuera del núcleo van a estar los electrones. Los electrones. Recuerden que los electrones tienen carga eléctrica negativa. Ahora bien, después me voy a ir aclarando un poquito más de acuerdo al número. ¿Sí? ¿Protones es lo mismo que cation? No, todavía no. Ya les voy a explicar. Eso vamos a ver en iones, cation y anión. ¿Ya? Ahora estamos viendo el elemento, porque el ion tiene carga eléctrica. Entonces, la cantidad para cada elemento, la cantidad de protones y electrones es específico para cada elemento. Se conoce como el nombre del número atómico. ¿Ya? Como número atómico. Es específico. No puede haber dos elementos que tengan el mismo número atómico. Supuestamente, el carbono, ya. El carbono tiene número atómico 6. ¿Ya? Quiere decir que tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones tendrá que tener? 6 electrones. Por eso es que está en equilibrio, por eso es que no hay carga eléctrica. ¿Por qué? Porque la cantidad de protones positivos y la cantidad de neutrones negativos están en equilibrio, no hay carga eléctrica. No hay carga eléctrica. No sé si está más o menos claro o no. Si no, me avisa. ¿Ya? Eso es lo que se llama elemento, aquel que no tiene carga eléctrica activa, que no tiene carga eléctrica. ¿Ya? ¿Y por qué no tiene carga eléctrica? Porque los protones que son positivos están en la misma cantidad que los electrones que son negativos. Ahora veremos esto. A ver. El oxígeno. ¿Ya? El oxígeno tiene 8 protones. Porque su número atómico, ¿cuánto es del oxígeno? 8. ¿Cuántos electrones tendrá que tener? 8. Para estar en equilibrio, para no tener carga eléctrica activa, tiene que tener también 8. Si tiene 10 protones, tiene que tener 10 electrones. Porque están en equilibrio. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Recuerden que esos son los elementos. Ahora la inquietud de su compañero. Estos elementos eventualmente tienen carga eléctrica, pero ya no se llaman elementos, se llaman iones. Más fácil. El elemento que tiene carga eléctrica activa se llama ion. Se llama ion. Pero ya es el que tiene carga eléctrica. Pero ahora vamos a averiguar si la carga eléctrica es positiva o si la carga eléctrica es negativa. ¿Y cómo vamos a ver eso?
Tenemos un átomo. Recuerden, elemento, carga eléctrica, protones igual al número de electrones. Bien. Ahora ya estamos viendo iones. Basta que ustedes escuchen ion, quiere decir que ese elemento ya tiene carga eléctrica. Ya no podemos decir es ion, perdón, es elemento. Eso es ya un ion porque tiene carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Vamos a ver un ejemplo cualquiera, que hay 4 protones. Para ser elemento, ¿cuántos electrones tiene que tener? 4. 4. 1, 2, 3 y 4 electrones. Acá vamos a poner otro átomo. Acá también 4 protones. Vamos a tener acá, por lo tanto, 4 electrones. Bien. ¿En qué momento el elemento se transforma en ion con carga eléctrica? Cuando uno de sus electrones, recuerden que son los electrones son negativos, se sale. Uno de los electrones se sale. ¿Ya? Ahora, acá existe, entonces, ya se ha salido un electrón. Acá existe 4 protones, ¿sí? ¿Cuántos electrones existen? 3 electrones. Si hay duda, me avisan. ¿Sí? ¿Se sale porque quiere o porque se lo roba? No. Se sale por las circunstancias químicas y electromagnéticas, el ambiente, ¿ya? Si tiene una carga eléctrica muy fuerte, el otro átomo que está allá, o el medio en el que existe, muy ácido, muy alcalino, se sale. No es que lo roban nada, se sale. Bueno, se ha salido. Entonces tenemos acá 4 protones y ¿cuántos electrones? 3. En este átomo, ¿quién predomina? ¿Carga eléctrica positiva o negativa? Positiva. Entonces, acuérdense, el ion, son iones, ¿ya?, que tiene carga eléctrica positiva, va a tener un nombre ya específico, se llama catión. Catión. Ahora, pero fíjense, ¿se ha salido o ha sido robado? Se ha salido un electrón de acá, ¿no? Ahora miren, este electrón ha ido a otro átomo. A otro átomo, este electrón. ¿Cuántos protones tenía este otro? 4. ¿Cuántos electrones tiene? 5. Por lo tanto, ¿qué carga eléctrica predomina? Negativa. Entonces, el ion que predomina carga eléctrica negativa se llama anión. ¿Está claro? ¿O no? Bueno, entonces, cuando me escuchen decir, es un elemento, piensen, carga eléctrica neutra. No tiene ni positivo ni negativo porque están en equilibrio protones y electrones. Si les digo ion, ya vayan pensando ustedes que tiene carga eléctrica. O les puedo decir directamente, es un catión. Entonces ya saben que es una carga eléctrica positiva. Sodio, potasio, calcio, magnesio, van a ver que son los positivos. Y los negativos son aquellos que predominan los electrones. Bien. Hasta ahí está claro. En la tabla periódica de Mendeleev, un ruso genio, a la edad de 35 años, 1800, se le ocurrió hacer una tabla periódica de los elementos. Y quiso inicialmente encontrando menos de 90 elementos. Después, pero miren esa genialidad que tenía
este bioquímico, hizo una tabla como cualquier otra, dejando casillas vacías. Entonces, acá va a haber el hidrógeno en la casilla número 1. En la número 2 vamos a dejar vacía porque no hay elemento. ¿Pero qué? En algún momento va a haber un elemento que va a entrar a la casilla número 2. No lo hemos visto todavía. Y así fue dejando vacíos de aquellos elementos, de aquellos componentes que todavía no los conocían. Por eso, inicialmente 86, 98, 103 elementos, duró mucho tiempo, 103, 104 elementos, y en la actualidad la tabla periódica de los elementos son 118 elementos, 118. Se toman en cuenta inclusive los elementos encontrados de manera sintética. ¿Qué quiere decir? Que se los ha fabricado, pero son elementos. ¿Y por qué se dejaba casillas vacías? De una manera muy simple. Porque un elemento tiene un solo número atómico, y el número atómico es el que les da la posición en la tabla periódica de los elementos. Entonces, en la tabla periódica cae el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y así sucesivamente. ¿Ya? No hay dos elementos que estén en la misma posición. ¿Y por qué no hay dos? Porque la cantidad de protones y neutrones es la que identifica el elemento. Si ustedes me dicen, no me digan porque no me acuerdo, pero hipotéticamente me dicen, si tuviera 53 protones, yo ya sé que 53 es el yodo. ¿Sí? Es el yodo. No puede ser otro. ¿Por qué? Porque el yodo tiene 53 protones y 53 electrones. Si tiene uno con un protón, un electrón, solamente está el hidrógeno, no hay otro. Entonces, la posición en la tabla periódica va a estar dada por la cantidad de protones y neutrones, protones y electrones, que tiene que ser la misma. O sea, basta con decir la cantidad de protones. Entonces, de esa manera es que se fue formando esta tabla periódica de física. Nosotros vamos a ir viendo, nos interesa ver los números atómicos y vamos a ver algo interesante. De los 118, ¿quién creyera? 4 elementos son los más importantes cuantitativamente para el ser humano. 4 elementos. Pero en realidad tenemos más, pero en cantidades mínimas. Pero no por el hecho de ser mínima la cantidad, no es importante para el ser humano. Lo que se encuentra en mayor cantidad, tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el calcio, en cualquier cantidad. Pero fíjense, el yodo, por ejemplo, es tremendamente importante, pero el yodo se encuentra, miren, en qué cantidad. Esa es la cantidad de yodo que hay, 5 milésimas. Esa es la cantidad de yodo. Es decir, cuantitativamente no es significativo, pero la importancia del yodo es tremenda. Una falta de yodo en un niño recién nacido puede ocasionarle que tenga retardo mental de por vida. De por vida. Miren la importancia. Y la persona mayor tiene retardo, pero no es de por vida porque le dan yodo y recupera. Pero el niño, sin su formación primera, en sus meses primero, no le han dado la cantidad de yodo,
ya tiene cierto grado de deficiencia. ¿Y qué cantidad existe? Mínima cantidad. Bueno, entonces vamos a ver nosotros con esa explicación una cantidad de elementos que más o menos se encuentran cuantitativamente más abundantes que otros. Pero vamos a mencionar el mismo número, ¿sí? Como usted está diciendo, la cantidad de ausencia de un cierto elemento puede causar algún retraso, pero ¿qué pasaría si ese elemento está en cantidades elevadas? Muy buena su pregunta. También tiene problema. De cualquiera. El calcio, que es excelente, tiene su problema. Comienza a ver lo que llamamos, han de escuchar, cálculos, ¿han escuchado? ¿De qué son los cálculos? Fosfato cálcico. Este calcio. O sea, no es decir, el calcio es bueno y le vamos a dar cualquier cantidad de calcio. ¿El oxígeno es bueno o no es bueno? Hasta por ahí, con lo que dice su compañero. No es tremendamente cualquier cantidad de oxígeno. El oxígeno del ambiente, cuando decimos oxígeno puro, el mejor oxígeno, se llama el PAT, antes donde está el mejor oxígeno, el mejor aire, el mejor pulmón atmosférico que tenemos. ¿Cuánto de oxígeno tiene? 21%. Uno pensaría que el aire bueno tiene 80, 90%, ¿no? Es el 20%. O sea que, lo que decía su compañero, hay elementos que por déficit hacen daño, por exceso también hacen daño. Entonces hay que tener lo que se llama homeostasis o el equilibrio. Ahora, más que todo desde el punto de vista didáctico, ¿ya? Porque podría nombrar 14 elementos que serían los que están en el organismo, aunque en muy poca cantidad o mucho, pero que tienen importancia. Pero sería una lista muy larga. Entonces, vamos a dividirlo didácticamente para poder comprender mejor cuáles se encuentran en más cantidad y cuáles se encuentran en menos cantidad, pero no en importancia. La importancia la vamos a analizar uno por uno. ¿Qué quiere decir? Algo habíamos comentado. ¿Qué quiere decir macro? Muchos o grande. Muchos o grande. ¿Ya? En este caso vamos a dar el nombre de macro a lo que es grande. Y micro no es a lo que es poquito, sino a lo que es pequeño. Se encuentra en pequeña cantidad. Entonces, vamos a tener con esa división macroelementos y microelementos. ¿Ya? Los macroelementos los se encuentran en mayor cantidad. Microelementos en los que se encuentran en menor cantidad. Ahora veremos ya un poquito más técnicamente por qué los llamamos macroelementos. Macroelementos. Que se encuentran en el organismo y representan más del 1% del peso seco corporal. Más del 1% del peso seco corporal. Parece arroz de Santa Cruz también.
¿Puedes repetir lo que dice, Ya. Aquí se van a hablar dentro de los componentes, dentro de los elementos, cuáles elementos se van a llamar macro. Se encuentran en mayor cantidad. Los macroelementos son los que se encuentran en el organismo en un porcentaje de 1 o más por ciento del peso seco corporal. Ahora bien, pero seguimos en la misma, ¿no? ¿Qué es peso seco corporal? Van a ver ustedes que es muy sencillo comprender qué es el peso seco corporal. Un varón adulto normal, ¿ya? Sin estar viendo si es de contextura gruesa, mediana o delgada, promedio, ¿ya? Por percentiles o tablas que se han utilizado como promedio, tiene 70 kilos de peso, ¿ya? Ese es su peso. Pero, ¿y cómo más o menos, sin entrar al detalle, reitero, podemos calcular que un varón puede tener 70 y es normal, o puede tener 80 y es normal, o puede tener 90 kilos y es normal y no es obeso? ¿De qué dependerá? Del índice de masa corporal. De masa corporal y de la altura. estatura. ¿Ya? Y es muy sencillo. Miren la relación. ¿Cómo calculamos nosotros cuánto debe pesar un varón adulto que mide 1,70 m de estatura? 1,70 m. La cantidad de centímetros por encima del metro. Tenemos acá 70 centímetros. ¿Cuánto debe pesar un varón adulto normal que mide 1,70 m? 70 kilos. Y si mide 1,80 m, ¿cuánto debe pesar? 80. Si mide 1,90 m, ¿cuánto debe pesar? 90 kilos. Y nos puede parecer, tal vez no es lógico, pero no muy coherente en algún sentido, porque puede haber personas que pesen 100 kilos y sean normales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener una estatura de 2 metros. El que tiene 2 metros, ¿cuánto debería pesar normalmente? 100 kilos. Y eso hemos tenido una interesante forma de fundamentación con un estudiante acá de la Católica. Un estudiante extranjero que vino acá, comencé a explicar lo mismo, pero parece raro que pese 100 kilos y sea normal. Sí, porque mide 2 metros. Y justamente uno de los estudiantes medía alrededor de 2 metros. 2 metros y tanto, era más alto que habíamos visto acá. ¿Ya? ¿Y cuánto pesaba? 99 kilos. O sea, se mantiene esa proporción. Y era relativamente delgado, no era grueso, nada, como cualquier persona. Entonces, esta es una manera muy, muy simple de saber cuánto es lo normal que debe pesar una persona de acuerdo a su estatura. ¿Está claro, no? Bueno. Ahora, ya hemos sacado que un varón adulto normal pesa 70 kilos. Esto también ya está científicamente comprobado, es parte de una ciencia, lo que les decía al principio, que el varón adulto normal tiene el 60% de su peso es agua. El 60% de su peso es agua. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le quitamos
hipotéticamente desde luego, todo el líquido que tiene un varón adulto normal de 70 kilos. ¿Con cuánto se queda? Una simple regla de 3. Si 70 kilos es todo, ¿verdad? Todo lo que pesa. Es en porcentaje cuánto. El todo siempre va a ser 100%. Es 100%. Pero acá tenemos 60% lo que queremos saber del agua. Entonces, de ese 100%, el 60% es agua. ¿Cuánto será la parte sólida, la parte que no es agua? Entonces se hace la regla de 3. Para la regla de 3, sin entrar a mucho detalle, para que no se compliquen, en la regla de 3 simple directa, lo único que se tiene que hacer es multiplicar lo que está cruzado, lo que se puede multiplicar. Y se divide por el nonis, por el que está suelto. ¿Podría multiplicar 100 por X o no? No. Entonces, 70 por 60, lo cruzado sí. Entonces, 60 por 70 y se divide por el que está suelto. Sí, se puede hacer por operación, pero también se puede hacer simplificando. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 6 por 7, 42. Entonces, 42 kilos es lo que pesa una persona de 70 a la cual le han quitado todo el agua. Le han quitado todo el agua. Bien. Entonces, si no tiene agua, todo lo demás, ¿qué se llama? Peso seco corporal. Ahí viene. Como ya no tiene agua, lo demás es peso seco corporal. Ahora, esto quiero aclararles también, porque se va a hacer algún ejercicio con el agua. En algún momento vamos a hablar de kilos o litros. Que la respuesta ustedes me pueden dar en kilos o litros. ¿Por qué? Porque resulta que en los líquidos del organismo, los litros es el volumen. Es el volumen, los litros. Pero un litro de líquido del organismo, en peso, si lo pesamos un litro, va a ser un kilo. Entonces, se puede decir 1 kilo o 1 litro. No hay problema. Si ustedes quieren hablar de que cuánto de peso ha perdido, no me van a decir litros, podría decir, pero lo más claro sería en kilos, 3 kilos, 4 kilos se ha perdido. Entonces, esa es la diferencia. Recuerden que el peso seco corporal es lo que sobra de haber encontrado la cantidad de líquido. ¿Cuánto de líquido hemos encontrado? Tanto. Lo que sobra es el peso seco corporal. Bien. Ahora vamos a ver dentro de los macroelementos, esto se llama reestructuración analítica, es un procedimiento didáctico-pedagógico simple, pero muy eficaz para poder entender, para poder aprender si se quiere, muy eficaz. Parte de eso utilizo, y si se dan cuenta no vengo con libros, no vengo con nada, ¿ya?
Porque tengo esa reestructuración analítica que se llama. Reestructuración. Quiere decir que uno tiene que reestructurar su aprendizaje como uno quiera o como uno necesita, no como está en el libro. Porque el autor de un libro X está estructurando lo que comenta de acuerdo a lo que a él le parece. Puede darle un nivel tremendamente alto si es un libro de especialidad, pero no es lo que nosotros necesitamos. Entonces van a dar cuenta que es muy sencillo, porque el momento en que tengan que estudiar va a ser tan específico lo que les falta, que simplemente van a entrar a internet y decir cuánto es el número atómico de tal, eso es lo que me falta. Van a saber exactamente qué es lo que les falta. Dentro de esta reestructuración vamos a hacer unos pequeños cuadros en los cuales vamos a hablar exactamente lo mismo de cada uno de los elementos. Y ese cuadro, en este caso lo estoy haciendo yo, pero cuando ustedes tengan que dar una conferencia, una charla sobre algún tema, ustedes hacen su estructuración como mejor les parece. ¿Ya? Entonces, para nosotros hemos considerado estos componentes que son importantes en cada uno de los elementos. Ya hemos dicho cuáles son los macroelementos, aquellos que tienen el 1 o más por ciento del peso seco corporal. Y tenemos nosotros el carbono, ya vamos a estar mencionando un poco con anticipación, el 50% del peso seco corporal. Tenemos después el hidrógeno, que tiene 20% del peso seco corporal, el oxígeno, inversa. El hidrógeno, que tiene el 10% del peso corporal, el nitrógeno, que tiene el 7.5% del peso corporal, el calcio, que tiene el 4%, el fósforo, que tiene 2.5%, y el potasio, que tiene el 1% del peso seco corporal. ¿Y qué hemos dicho que son los macroelementos? Aquellos que tienen el 1 o más por ciento del peso corporal. Estos son los macroelementos. Y acá están sus pesos secos corporales. El porcentaje, dicho, del peso seco corporal. Por si acaso, esto en cada uno de ellos voy a hablar, solamente para mostrarles en este caso. Bueno, ¿qué es lo que nos corresponde, nos compete, en este caso como estudiantes de medicina, saber a través de la reestructuración analítica? Reitero, de cada uno de estos macroelementos vamos a hablar exactamente lo mismo. Nos interesa saber el símbolo, porque en algunos libros no van a ver el nombre, van a ver el símbolo, entonces necesitamos saber el símbolo. Acá está el porcentaje del peso seco corporal. Acá tenemos el porcentaje total corporal, el porcentaje total. ¿Qué diferencia acá? Que este es sobre el peso seco corporal, ¿sí? Y este otro es sobre todo el organismo, incluyendo los lípidos. Por eso que ha bajado. Por eso que ha bajado, porque al ser sobre todo el cuerpo le hemos metido cualquier cantidad de líquido más. Vamos a ver el número atómico, que es el que nos indica la posición en la tabla periódica de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que el carbono está en el número atómico 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boro 5, carbono 6. Esta nos indica la posición. Y al mismo tiempo, ¿qué nos indica? Cantidad de protones que tiene. Entonces tiene 6 protones. Características físicas, sólido; características químicas, no. Bueno, entonces ahora empezamos por el carbono. Tiene su símbolo C. El peso seco corporal 50. ¿Qué quiere decir? Que el carbono
es el componente que en porcentaje del peso seco corporal tiene la mitad de todos los alimentos. Es el porcentaje del peso seco hablado es el que tiene la mayor cantidad. Dicho de otra manera, no hay un organismo que no tenga carbono. No hay. ¿Y por qué no hay? Recordamos el conocimiento de química. En el último curso, cuarto medio, sexto secundaria, ¿ustedes qué han estado? ¿Cuarto medio o sexto secundaria? Ya. Han visto que hay dos químicas, ¿no? La química general se divide en química orgánica e inorgánica. La química orgánica, ¿qué otro nombre recibe? Química del carbono. Toda una parte de la química habla del carbono. ¿Y por qué? Porque el carbono es el componente fundamental de la estructura humana. No hay nada que no tenga carbono. Y eso lo vamos a ver bien. Ahora, esto es del peso seco corporal, quitándole el líquido. Pero de todo el organismo, como más el agua, la sangre, el plasma, los líquidos, etc., el porcentaje de carbono es el 18.5%. Para algunos 19, para otros 18. Es significante. El número atómico, lo que les decía, la tabla periódica de los elementos. El primer elemento, el hidrógeno 1, el helio 2, el litio 3, berilio 4, boro 5, y al lado del boro está el 6, carbono. ¿Ya? Ahora, características físicas. ¿Cuáles son las características físicas? Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos los elementos. La mayoría son sólidos, hay algunos bastantes gaseosos, muy pocos líquidos, el mercurio, el boro, el francio, que son líquidos. ¿Ya? Y características químicas. ¿Por qué es importante la característica química? No vamos a entrar a valencias, nada de eso, no es muy práctico, si se quiere, para nosotros, o aplicativo. Pero el saber si es metal o no metal, sí. Porque, ¿cómo sabemos que es un no metal? Simplemente que al añadirle el oxígeno a un no metal, nos da un componente diferente que si fuera un metal. Un no metal más oxígeno nos da anhídrido o anhidrido. ¿Ya? El carbono es un no metal. Se le añade oxígeno. ¿Qué nos da? CO2. ¿Qué es el CO2? Es dióxido de carbono o anhidrido carbónico. ¿Ya? Ahora, en cambio, si fuera metal, no nos va a dar un anhidrido, nos va a dar un óxido metálico, otro componente diferente. El anhidrido carbónico, o sea, el no metal, si lo colocamos en agua, nos va a dar otro tipo de componentes. ¿Ya? Si es el metal el que lo colocamos después de haberse oxidado, lo colocamos en agua, nos va a dar un hidróxido. Entonces, por eso que es importante saber. Ahora bien, ¿se acuerdan al principio lo que les decía? Lo más importante es saber qué es y para qué sirve. Y el para qué sirve está en las funciones. Así que les vamos a dar las funciones. Esto nos vamos a concluir con la función de... El carbono constituye el componente más importante de los compuestos
orgánico. Bajo la forma de bicarbonato constituye, ahora escuchen esto ya saben, constituye uno de los principales aniones dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la mente. Hidroelectrolítico de la mente. Uno de los principales aniones, disculpe. Dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la mente. Les explico. La membrana plasmática, la membrana de las células, ¿ya? La estructura más externa, es la que de alguna manera va a servir de comunicación entre el medio interno de la célula, que sería el citoplasma, y el medio externo, que sería el tejido extracelular. La membrana es la que divide o separa. Entonces, hay sustancias que deberían entrar, hay sustancias que deberían salir. Y para eso hay lo que se llama el transporte activo y el transporte pasivo. Pero en el transporte activo, ya, tiene que influir algunos componentes. Normalmente esta membrana está en el equilibrio. Acá tiene componentes catiónicos y acá tiene componentes aniónicos, positivo, negativo, pero están en equilibrio. ¿Ya? En el momento en que el organismo necesite el ingreso de ciertas sustancias que son positivas, cationes, va a ser un poco difícil que entre si acá hay catión. Ustedes saben que signos iguales se repelen, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer acá para permitir que entren cationes o sustancias dentro del interior de la célula? Se da la vuelta. Se da la vuelta y acá queda negativo y acá queda positivo. Entonces, ahora sí aprovecha para ingresar estas sustancias. Si en realidad lo que es negativo, entonces, sustancias positivas, lo mismo tiene que hacer. Se da la vuelta para facilitar un tipo de sustancias que eso se llama transporte activo. Y al estar en equilibrio, ese es el equilibrio hidro, ¿qué quiere decir? Agua. Electrolito es lo que estamos viendo acá, sodio, potasio, cloro, son electrolitos. Entonces participa en ese equilibrio hidroelectrolítico del ámbito. Después, ¿dónde más va a participar el carbono? Eso ya es externamente. Constituye uno de los gases más letales. ¿Qué quiere decir? Que externamente hay un gas que es tremendamente dañino, que puede producir la muerte, y que se llama ¿qué? ¿Esto qué es? A ver. Dióxido de carbono, que es lo que respiramos, ¿sí? Solamente en mucha cantidad y en ambiente cerrado puede ser dañino, pero después lo tenemos en la mente. ¿Y esto qué es? Monóxido de carbono. Esto es lo que produce el humo de las movilidades, la leña, la goma, cuando se quema, etc. Eso es monóxido de carbono. En algunos casos puede llegar a ser metal. ¿Dónde más encontramos el carbono?
El carbono vamos a encontrar como producto final de la glucólisis anaeróbica. ¿En qué consiste? Glucosa. A ver, acuérdense. Gran parte de los términos médicos, si ustedes saben la etimología, el significado de algunas preposiciones, proposiciones, términos que se antepone a la palabra o se pospone a la palabra, pueden saber un montón de cosas. Por ejemplo, hiper, ¿qué es? Mucho más. Hipo, menos. Oligo, poco. O sea, hay términos de esa naturaleza, ¿ya? Acá nosotros tenemos glucólisis, ¿ya? Todo lo que es lisis, al final, todo lo que es al final, en este caso lisis, quiere decir salida, destrucción o degradación. Si yo dijera plasmólisis, ¿qué sería? Podría ser salida, destrucción o degradación del plasma. En este caso, plasmólisis es salida del plasma, pero cualquiera de ellas. Glucólisis es una palabra compuesta. Gluco, ¿qué quiere decir? Azúcar, ¿ya? Lisis, salida, destrucción o degradación. Entonces, la glucólisis es la degradación de las azúcares. De ahí viene el nombre. Pero esta degradación de los azúcares, ¿ya? Dice anaeróbica. ¿Qué quiere decir anaeróbica? Sin oxígeno. El prefijo a es negación. Anaeróbica es sin oxígeno. Los ejercicios que normalmente se hacen, ¿qué se llaman? Aeróbicos. ¿Con qué es? Con oxígeno. Esto es sin oxígeno. Este proceso. Y al ser sin oxígeno, el producto final que va a dar, que es, si es completo, ya vamos a mencionar con más detalles el alcohol etílico y dióxido de carbono. Entonces, en el producto final de la glucólisis anaeróbica vamos a encontrar también el carbono. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Para la próxima clase nos toca el siguiente elemento, que ahí lo tienen ustedes. Así que si yo voy a venir y les voy a hablar, ahora el potasio, ustedes me pueden decir, no, nos toca el oxígeno, ¿no? Para eso es que les da el programa y por eso pues saben que no. Bueno.